Nada fue un error es un espacio donde abrimos nuestras mentes y corazones para dialogar sobre los temas que han impactado nuestras vidas y de seguro la tuya también. Queremos, a partir de nuestras experiencias y de algunos otros, ahondar en aquello que nos hace vulnerables, pero que de alguna manera también nos fortalece. Yo soy Oriana Ortega. Yo, Bianca Araujo, y queremos que nos acompañes todos los viernes a esta conversación de amigas, donde exploramos la vida para descubrir que no existen casualidades. Que todo es perfecto como es y que en definitiva nada fue un error. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Nada fue un error. Agradecer, un acto que nos invita a apreciar un bien recibido. Hemos escuchado muchas veces que practicar la gratitud nos hace ser conscientes y reconocer todo aquello positivo que tenemos en la vida. Entonces nos preguntamos, ¿la gratitud nos hace poderosos? Comencemos. La gratitud, bienvenido a este nuevo episodio. Yo creo que la gratitud nos transforma y nos hace ver distintos. Yo ahora aplico en mi vida dar las gracias, incluso cuando las personas quizás no son lo que yo esperaba o lo que me hacen del todo bien. Agradecer porque nada fue un error. Las cosas que están pasando es por algo, lo que atravesamos día a día es por algo, y el tener la capacidad de ver más allá de lo visible es entender que todo es perfecto, y no solamente eso, sino que cada experiencia, cada cosa nos deja algo. Sí, bueno, yo desde que me puse o decidí que yo iba a empezar a vivir mi vida desde una actitud positiva o lo más positiva posible, uno de los lugares comunes en casi todas las lecturas, videos, conferencias, casi todo tenía algo en común, que era practicar la gratitud, ¿no? Entonces, a veces puede parecer incluso difícil o chocante, sobre todo en algunas circunstancias y bueno, de personas que han vivido ciertas experiencias de vida. Uno dice, bueno, pero ¿cómo yo voy a agradecer, no sé, las mujeres que a lo mejor han experimentado abusos, diferentes tipos de abusos psicológicos, físicos? ¿Cómo voy a sacar virtud de esto? ¿Cómo voy a sacar este agradecimiento de esto, ¿no? Si se ha sido una experiencia traumática, y yo creo que, bueno, todos en mayor o menor medida, hemos vivido situaciones que realmente son indeseables. Entonces, en algún punto me di cuenta que no se trata, tener gratitud no se trata de esperar o desear cosas malas, sino entender cuál es el propósito de cada experiencia en la vida y qué se aprendió de ello, y agradecer en quién te has convertido a partir de esa experiencia, ¿no? Y eso ha sido como una forma en la que yo he podido entender cuál es el propósito de la gratitud y de vivir en gratitud. Sí, esto es algo muy personal y vamos a dejarlo acá. Estamos hablando de cosas muy personales. Yo recientemente, hace unos meses, terminé una relación. Eso me generó mucha rabia porque yo me sentí traicionada, me sentí que no había sido valorada y bueno, una serie de cosas. El hecho es que transité episodios emocionales muy fuertes, pero en el momento en que yo entendí que la rabia no me estaba llevando a ningún lado y que yo tenía que agradecerle muchísimo a esa persona
y decidí verlo desde el amor, desde la gratitud y cerrar bien, yo pude transmitir exactamente lo que yo sentía y le agradecí las cosas bonitas, las cosas buenas. Lo malo, bueno, lo viví, fue una experiencia y agradezco también porque eso me llevó a comenzar un proceso en mí de evolución. Y siento que ese ha sido el acto más grande, o sea, más grande de agradecimiento que he tenido ante una persona que de cierta forma me hizo daño, pero al hacerlo, eso transformó no solo lo que yo sentía, sino mi vida. Porque seguir enganchada así desde la rabia era como veneno para mí misma. Pero cuando tomé la decisión de agradecer y cerrar desde allí, desde el agradecimiento, sentí que realmente pude soltar. Y creo que muchas veces cuando nosotros terminamos relaciones nos quedamos como enfocados en lo último y no vemos que más allá de quizás pequeñas situaciones, hay muchas cosas, momentos, eh, o sea, muchísimas cosas que tenemos que agradecer y verlo desde ese punto de vista nos libera. Entonces, yo creo que el proceso de agradecimiento no es simplemente verlo porque una persona hizo algo por ti, porque recibiste algo en la vida, porque sientes que eres bendecida. Así como lo decías tú, hay personas que en mayor o menor medida han pasado situaciones y esas situaciones siempre te van a dejar algo, siempre van a tener una parte positiva que quizás en el momento tú no lo estás viendo, pero a medida que pasa el tiempo, tú te das cuenta que ese episodio, transitar por esa situación, te hizo quien eres. Y es bonito cuando tienes esa capacidad de ver más allá y no quedarte simplemente en lo malo, sino agradecer, evolucionar y reconocer que esa experiencia es parte de lo que eres hoy. Sí, mira, fíjate, yo creo que yo toda la vida, de manera indirecta, he recurrido mucho a, a recursos para ayudarme, bien sean libros de autoayuda, bien sea, en algún momento estuve muy cercana a algunas tendencias filosóficas. Y después cuando entré a la universidad también, con las mismas cosas que estaba aprendiendo en la universidad, en algún punto me afilié mucho como a la psicología. Sin embargo, yo recuerdo que una de las primeras cosas que leí cuando estaba cercana a la filosofía fue los estoicos, ¿no? Que los estoicos decían que la fuente del sufrimiento y del dolor estaba en esa capacidad que tenemos de aferrarnos a las emociones negativas. Entonces, que en la medida en que nos conectamos con esas emociones, vivimos conectados al dolor. Y que la idea y la forma en la que podemos superar el dolor es, uno, entender que todo es perfecto como es. Y yo creo que entonces, si es así, nuestro podcast es bastante estoico porque estamos entendiendo que nada es un error, que todo es perfecto como es, como sucede, como pasa. Eso por una parte. Y lo otro que decía es que para poder construir, obviamente es el opuesto, para construir una vida positiva y ser felices, que es el fin último de la vida, que nuestra existencia sea feliz, es que debemos aferrarnos a lo positivo. Y en ese sentido, vivir la vida desde la gratitud, creo que nos permite también, primero, soltar ciertos aspectos del ego en el que las cosas
para que me satisfagan y me hagan feliz tienen que ser de cierta y determinada manera y no aceptar las cosas en su naturaleza como son. Y yo creo que los seres humanos somos bastante obstinados en eso y lo vemos hasta en la materialización de las cosas más, los seres humanos vemos un río y queremos cambiarle el cauce al río porque queremos vivir ahí. O sea, los seres humanos no tenemos esa visión de aceptar ni siquiera la naturaleza como está dada, sino que la tenemos que transformar a nuestro antojo para que entonces así nos pueda satisfacer. Y así como pasa en el exterior y se refleja en esto, de, por ejemplo, que queremos modificar todo exteriormente, yo creo que también pasa eso en el interior. Queremos que todo al final se ajuste a nuestra perspectiva, a nuestra forma de querer que las cosas sean, y por eso yo creo que vemos tantos tiranos en el mundo, porque al final, obviamente no todas las personas tienen los mismos recursos económicos, de influencia, políticos y tal, como para ser tiranos. Pero a lo mejor hay un poco de tirano en cada uno de nosotros cuando queremos torcer absolutamente todo, incluso la voluntad de otros para satisfacernos a nosotros mismos. Entonces, también vivir en gratitud nos hace, creo que, mejores personas, más humildes, más tranquilos, más sosegados, más entendidos incluso con las leyes de la naturaleza, porque así como existe una naturaleza exterior, existe una naturaleza interior. Y que como es adentro, es afuera. Todo lo que tenemos adentro, si nosotros vivimos desde la rabia, vivimos desde ese condicionamiento de decir, bueno, porque a mí, porque no logro las cosas, más bien es hacernos las preguntas, ¿para qué estoy viviendo? Tengo ese poder de agradecer lo que tengo y no me estoy enfocando en lo que todavía no tengo. Es entender que debemos transitar un proceso desde la tranquilidad, desde la aceptación, que no quiere decir con esto que no vayamos a accionar. No es que, bueno, yo quiero, no sé, sacar mi negocio adelante, pero no estoy accionando, no estoy haciendo nada y me quedo en la queja o me quedo sí, estoy agradeciendo lo que tengo y que el universo me mande lo que tenga que mandarme. No, o sea, yo creo que todas las acciones tienen que ser congruentes. Yo agradezco tener salud, yo agradezco tener las condiciones, incluso agradezco tener las ideas que me están impulsando y en paralelo la congruencia que hace llevar a cabo eso, o sea, como accionar para que esas cosas se vuelvan tangibles. Entonces allí es como engranar todo, engranar el agradecimiento con las acciones, que al final eso que va a traer una consecuencia. Sí, sí. Y como tú dices, tener gratitud no es ser conformista. O sea, yo creo que hay muchas cosas que tienden a confundirse y a decir como que, ay, bueno, yo agradezco porque, bueno, aunque sea tengo tal cosa. Y bueno, o sea, tiene que haber en cierto modo, tenemos que aprender a tener resignación de que hay situaciones que no podemos cambiar. Hay situaciones, experiencias que son lo que son. Y bueno, en cierto modo, eso es resignarse, pero, por ejemplo, cuando uno nace en condiciones de vida adversas, uno tiene que haber cierto modo aceptación y saber de que este es el mundo en el que naciste, esta es la familia que tienes, este es el entorno en el que vives, y algo tiene que sumarte, o sea cual sea. Eso te contribuye, naciste en una familia con unos valores predeterminados, con unas condiciones ya establecidas, y todo eso suma al ser humano que tú ya
autonomía, decides ser, porque hay una parte que es de decisión, no todo viene predeterminado ni preestablecido, no es como que somos así, que así vinimos de fábrica y así va a ser el teléfono toda la vida. No, no somos un teléfono, no somos eso. Nosotros también podemos tomar decisiones y acciones, pero, por ejemplo, yo agradezco profundamente a la familia en la que nací, eh, las lecciones de vida que me han dejado, y desde la gratitud entiendo todos los aportes que me han hecho en todos los sentidos, porque incluso las cosas negativas me han hecho aportes. En algún punto me dieron aportes en lo que yo no quería repetir. Y entonces, en ese, como en el antagónico, no, esto no es lo que yo quiero, esto sí lo tomo, y hay cosas que digo, esto no lo quería, y después me veo yo repitiendo las cosas, diciendo las Sí. cosas que decía mi mamá: en esta casa nadie me ayuda, que no sé qué, en esa, en ese tipo de cosas, ¿sabes? Este, Pero, Oriana, al final, ¿de qué trata la vida? O sea, trata de no vivir en automático ujú, y que hay personas que escogen el crecimiento personal como ujú, parte de su vida. Y son esas personas que tienen la capacidad de hacer consciente muchas cosas, de derribar patrones, que no quieren decir que esos patrones no existan, pero si tú los trabajas, los comienzas a derribar. Y existen esas personas que simplemente viven desde desconocerse a sí mismos, ujú. repitiendo patrones y quizás desde la queja, desde esa forma de ver la Otros. vida, correcto, esa forma de ver la vida de manera obstinada, de manera, no sé, un poco alejada de lo que es realmente. Entonces, conectarnos con el agradecimiento nos da la oportunidad de hacer consciente y derribar patrones. Sí, y en definitiva tratar de hacer cosas que nos alineen con quienes queremos ser en realidad. O sea, eh, o- y lo sé porque yo misma he estado en momentos en los que me veo alimentando mis demonios, porque bueno, todos tenemos nuestras, o sea, cuando uno dice, no, vamos a vivir en actitud positiva y vamos a agradecer, no sé qué, no es que uno está como con, no sé, con la dopamina a mil todo el día, y somos sonrientes y somos hiper felices, como que si viviéramos más bien en una de estas sociedades como que distópicas, ¿no? Como que si no puedo ver que existen cosas negativas. Pero cuando empiezo yo veo que me lleno de odio por circunstancias, digo, bueno, trato de tomar distancia de esa situación, trato de calmar un poco ese malestar que se genera, porque el malestar, o sea, no es que uno no va a experimentar malestar, pero trato de luchar con ello y ver qué me está enseñando esa emoción, de dónde viene esa insatisfacción, y decir, bueno, está ahí. Si es algo que no puedo eh, transformar, si es algo que no depende de mí, digo, bueno, dejo eh, que esto pase, esto en algún momento va a fluir. Si es una persona que a lo mejor siento que está tratando de hacerme un daño, incluso trato de no tomármelo personal, digo, ¿sabes qué? Esto corresponde a esa persona, a sus perspectivas, a sus emociones, y no voy a dejar que eso me invada. Le doy sus 5 o 10 minutos de atención y después trato de retomar mi centro y decir, bueno, esto en algún punto me va a enseñar, esto en algún punto me va a dejar una lección. Yo agradezco, no sé, la rabia, el enojo, la indignación o la emoción negativa que esté experimentando en ese momento, y trato de seguir adelante, porque en definitiva hay cosas que no vamos a poder esquivar. Que esto no quiere decir que tú estés bloqueando y llenándote de solamente pensamientos positivos. Ujú.
En las redes sociales, yo creo que hay una contaminación positiva, porque es así como piensa positivo, despiértate todos los días y di afirmaciones positivas, no sé qué, y eso no te permite vivir desde la tranquilidad, vivir desde la aceptación. Yo creo que más allá de ver todo de forma positiva, que eso está bien, también es aprender a gestionar esos momentos donde bueno, esto que me está pasando no es tan positivo, pero tengo la capacidad de saberlo gestionar, que Ujú, tiene congruencia con lo que tú estás diciendo. Yo lo gestiono, dejo salir mis demonios porque igual estoy en ese proceso de transformación, de evolución, me entiendo, no reprimo esa emoción, sino que más bien si tengo que expresar algo, lo expreso, pero no lo expreso así desde simplemente explotar, ujú, sino ujú, desde el entendimiento ujú. y el saberlo gestionar, el saberlo vivir, pero no dejarme atrapar por esa emoción ni por esa situación, me permite justamente volver a mi centro y entender que, bueno, eso se está dando por quién sabe qué cosa tengo que aprender acá y no dejarme simplemente llevar por la corriente, sino saber que cada cosa que pasa en nuestras vidas tiene un porqué y ese porqué quizás yo no lo tengo que entender ahorita, tampoco, o tampoco me voy a quedar ahí, bueno, pensando que quizás esta persona tiene algo en mi contra, sino más bien eso se va a ir dando y más adelante yo puedo transformar eso o puedo entender, bueno, aquí pasó esto, ¿por qué? ¿Para qué? Y eso me libera. Sí, y retomando un poco tu idea del tema del positivismo en las redes sociales y no sé qué, yo estuve un tiempo en el que prácticamente quería vivir, tenía una ansiedad tan grande por vivir una vida positiva que yo cancelaba eh, personas que a lo mejor podían llegar de repente con quejas. Y entonces me venían y decían, y yo, ay, no, no empieces tú con tu queja, vamos a ponernos positivos, todo no sé qué y tal. Y después me di cuenta que yo estaba siendo una persona realmente tóxica, porque las personas tienen derecho, sin necesidad de que eso me invada, de que su malestar me invada, tienen derecho a expresar sus molestias o sus tristezas, ¿sabes? La gente también tiene derecho a experimentar lo que quiere experimentar. Y ya me di cuenta y lo que he hecho es que cuando de repente llegan personas que a lo mejor están pasando por una circunstancia y me necesitan a mí como amiga, como persona en la que dice, mira, me pasa esto. Lo que ya he entendido es, estoy aquí para ti. ¿Qué quieres hablar? Ok, hablemos. ¿Quieres, incluso a veces no, hay personas que a mí me ha pasado, hay personas que ni siquiera quieren hablar, simplemente quieren mi compañía y ya. Y no necesitan que yo les diga, tranquilo, todo va a estar bien, ven el lado positivo, no sé qué, porque también a veces no se necesita eso, ¿sabes? Porque me he dado cuenta que a veces las mismas personas y por experiencias propias, uno dice, bueno, necesito pasar esto y después yo misma lo veo con otra perspectiva. Después yo misma digo, viste, que me molesté innecesariamente. Ay, ya sé la próxima vez que voy a darle menos atención a esa molestia, no me voy a quedar enfrascada. Y a lo mejor lo mismo pasa con otras personas, sin necesidad de que yo trate de anularle su emoción, ¿no? Claro. Y aquí yo quiero rescatar algo. Vivir positivo o vivir en positivo no quiere decir que uno va a reprimir emociones. Porque si uno reprime constantemente cosas, lo que trae como consecuencia es volver a atravesar esos episodios de nuestras vidas. Yo creo que la única manera de que nosotros tenemos para sanar y evolucionar es aceptar lo que somos, vivir nuestros procesos, llorar si queremos llorar, gritar si Ujú, queremos gritar. Esto no quiere decir que vayamos a atropellar a los demás ni vayamos ujú, a hacer ogros con los demás, ujú, pero sí debemos validarnos. Y al validarnos, nosotros vamos a poder ver desde otro punto de vista.
sanar, porque muchas veces, ¿qué hacemos? Bloqueamos, bloqueamos, bloqueamos y decimos, bueno, sí, yo soy la más positiva del mundo, yo me despierto haciendo afirmaciones positivas, que yo lo puedo todo, no sé qué, y no tengo la capacidad de verme y de gestionar esas emociones que están allí. Entonces actúo más desde la mente y no desde el sentir. Entonces yo creo que aquí hay un punto muy importante que no es simplemente irse a los extremos. Vivo solamente desde lo positivo o vivo desde lo negativo, desde emociones que me atrapan y ya. Sino es buscar el equilibrio entre ambas, entendiendo que tengo que vivir situaciones, soltando el control, pero aceptándolas. Y también tengo que enfocarme en las cosas bonitas para que mi vida comience a fluir de forma distinta. Y allí es donde la gratitud puede hacer presencia, de saber que no solamente es agradecer como las bondades, sino, bueno, como más o menos creo que es la canción de Cerati que dice que sacar belleza de este caos es virtud. Entonces, yo creo que eso es una frase que puede encerrar muchas cosas. En los momentos en los que estamos en oscuridad, en el que también conocemos esa otra parte de nosotros mismos y renacemos y tenemos esa capacidad de reconstruirnos, de, de salir adelante, eh, entonces uno se da cuenta y uno dice, bueno, yo agradezco mi momento de oscuridad, agradezco el momento en el que sentí que no pude y que por instinto, por lo que fuera que me haya hecho salir adelante, lo logré. Y en cierto modo sí existe satisfacción de haber superado obstáculos. Yo creo que no es en vano que los relatos de las películas siempre se trata o sea, las películas, sobre todo estas que conectan mucho de aquella persona que supera la adversidad y llega a la grandeza, de algún modo conecta tanto con la gente y conecta con la gente porque en todos superamos obstáculos, todos vivimos momentos en los que creemos que no vamos a lograr nuestros sueños, que no vamos a lograr nuestras metas, por grandes o pequeñas que puedan ser, porque cada quien tiene sus grandes luchas, o sea, para cada quien corresponde una lucha. Eh, yo creo que por eso es que ese tipo de contenidos conectan mucho con nosotros, porque forma parte incluso de una condición humana, que es superar. Claro. Y que además, como dices tú, cada uno de nosotros en mayor o menor medida viene a luchar con algo. Ujú, Y el permitirnos vivir esas emociones, vivir eso que nos está pasando, nos ayuda a ver desde otro punto de vista. Yo siempre digo que cuando a mí me pasa algo, que no sé cómo salir de esa situación o cuando emocionalmente me tiene devastada, lo veo desde afuera. Trato de ver o trato de ver esa situación como si fuera de una amiga, de una persona a la que quiero mucho, porque es la única manera en que puedo darle entendimiento. A veces nosotros nos dejamos atrapar por circunstancias, por una serie de cosas que no nos permiten salir. Y eso se va postergando, se va postergando, se va postergando y al final, ¿qué hacemos con nuestra vida? Vivimos en ese proceso de que, ay, cuesta tanto la vida y la verdad es que la vida no cuesta tanto. La verdad es que la vida depende de la actitud que tú ujú, tengas, ujú. de cómo seas capaz de actuar ante una circunstancia, de cuál es la forma en que tú seas capaz de conectar con lo positivo en vez de quedarte allí hundido en el fango de lo negativo. Sí, sabes que eso, ahorita recordé, eh,
Bueno, que a veces uno en el camino de vida uno ha visto experiencias de otras personas y muy por encima, porque realmente nadie sabe lo que vive el otro. Pero uno dice, no, yo no podría ser feliz así. Pero la gran pregunta que uno se debe hacer cuando uno ve a otros y piensa que yo no podría ser feliz así es, ¿eres feliz como vives? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse. ¿Eres feliz en con estas condiciones que tienes ahora? ¿Las puedes valorar? Así como de repente dices, no, es que, no sé, uno a veces va y visita comunidades muy, muy, muy empobrecidas. Y tú piensas, pero ¿cómo hacen para ser felices? ¿Cómo hacen para vivir? ¿Cómo hacen para...? O sea, primero, cada quien vive como puede vivir. O sea, eso es una realidad, ¿no? Este, y la felicidad muchas veces no está determinada ni siquiera por las condiciones materiales de vida. La felicidad muchas veces está determinada, o creo que no es que muchas veces, es que está determinada por tu estado interior. Porque por eso es que uno a veces ve, eh, y ha pasado mucho últimamente, de grandes artistas que tienen fortunas, que tienen fama, que aparentemente tienen todo en la vida, pero su estado interior es de infelicidad. Entonces, no, su, es- su condición de existencia real es miserable. Y como es miserable, nada de lo que tienen alrededor les permite llenar eso que por sí mismos no pueden darse. Y al final, la felicidad es un estado interior que uno tiene que trabajar, que uno tiene que cultivar. Y la gratitud viene a jugar un papel fundamental. ¿Por qué? Porque si uno no puede entender ni apreciar todo aquello que tienes, bien sea espiritual o bien sea material, porque también para mí lo material sí es importante. Eh, si tú no lo puedes entender, no lo puedes agradecer y no puedes decir al Dios que tú creas o al universo o a la creencia que tienes, si no puedes agradecer eso y no puedes incorporarlo a tu vida, la existencia no tendría como que un mayor valor ni un mayor sentido. Sí, es como ver lo sublime en las cosas, ¿no? Ujú. Es tener Sí. esa capacidad de no simplemente quedarse con lo que es, sino ir un poquito más allá, y empezar a conectar con esos pequeños momentos. Por ejemplo, cuando, no sé, uno con la pareja se habla con la mirada, Ujú. cuando un hijo te abraza y te dice que te ama, cuando ves a un amigo que tienes mucho tiempo que no ves y de repente hay un encuentro y se abrazan y tú sientes que esa persona te está sosteniendo, no importa la distancia, no importa el tiempo, sino que es importante para ti. Cuando te sientas, no sé, a comerte un helado y de repente ven una brisa fresca Mm. y sientes así que estás viviendo, yo creo que son esas cosas que no atrapan nuestra atención Ujú. y que son tan importantes. Y no es que uno va a vivir así como que, ay, sí, la brisa, La el película. árbol, la película, no es que vas a vivir en una burbuja, pero sí darte el tiempo Ujú. de, Apreciar. de apreciar eso. Yo, Ujú. yo, por ejemplo, en este momento, en las mañanas voy a caminar a un parque muy bonito y la Bianca de antes se hubiese llenado de ruido, quizás escuchando música, escuchando audiolibros mientras va caminando. Y ahora me siento a ver la naturaleza, me siento incluso a ver pasar a las personas desde el silencio. Ujú. Me siento a sentir la brisa en mi cuerpo, me siento a escuchar los pajaritos y eso me ha hecho entrar en un proceso de tranquilidad y en un proceso de agradecimiento porque es como sentir y Ujú. agradecer que las pequeñas cosas forman parte de nuestra existencia y esa existencia se hace mucho más ligera
en la medida que tengas la capacidad de ver esas pequeñas cosas. Es así, es así. Entonces, te iba a preguntar, pero ya creo que, no sé, ¿cuáles son las tres cosas o los tres pilares o las situaciones, por las tres cosas por las que tú sientes mayor gratitud? Primero, por ser la mujer que soy, que eso me costó mucho, pero tengo que agradecer la valía que tengo de afrontar la vida de la manera en que lo hago. En segundo lugar, evidentemente, mi hijo, o sea, la sonrisa de él, el que me diga mamá, simplemente al decirme mamá, yo creo que eso es algo que me llena muchísimo. Pese a que yo no quería ser mamá, hoy lo digo. Y lo otro, creo que tener esa capacidad de ver más allá de lo visible hoy por hoy. Y cuando digo más allá de lo visible, no quedarme conectada con situaciones, personas o cosas, Mm, sino agradecer que esas situaciones, personas y cosas están allí, tienen un papel importante en mi vida eh, y las acepto como son. buenísimo. Bueno, agradezco, yo agradezco enormemente mi existencia. O sea, y agradezco todos los esfuerzos que realizaron las personas, mis ancestros, todos los que estuvieron antes de mí, que de algún modo dieron paso a, a mi existencia y a todo lo que yo he tenido que vivir. En la medida en la que indago más en las memorias familiares, me doy cuenta de los grandes sacrificios que tuvieron que hacer. Y eso es algo que agradezco muchísimo, ¿no? Y lo agradezco porque, en segundo lugar, también yo me siento muy, muy orgullosa de la mujer en la que me he convertido y en el camino a la mujer que me estoy convirtiendo, porque lo que soy hoy es algo que se va a transformar. Y de eso no tengo ninguna duda, porque hace 10 años era otra persona, hoy soy esta y sé que estoy en camino a convertirme en la mujer que siempre soñé ser. Y, eh, y en tercer lugar, agradezco mucho las personas que han llegado a mi vida y me han hecho amarme. Y esa, bueno, en línea general, todas las personas han contribuido en mí en muchos aspectos, pero mi pareja ha sido una bendición que me ha abierto la mirada a verme a mí misma de una forma en la que yo nunca me había visto. Y eso para mí ha sido un regalo del universo maravilloso. Entonces, bueno, creo que esas son las tres cosas, bastante amplio y filosófico, pero creo que eso es lo que hoy puedo agradecer. Y para cerrar, Ujú. cabe destacar que vivir en el agradecimiento no es vivir a través de lo que dicen los demás. Hay muchos libros de autoayuda o muchas cosas en redes sociales, en internet que te dicen, bueno, al despertar da gracias. Yo creo que esto tiene que ver cómo tú veas la vida y esa capacidad de llevar las cosas, ¿no? Y bueno, con esto cerramos y los invitamos a vivir desde la gratitud, a que nos sigan en nuestras redes sociales, @nada fue un error podcast. Y bueno, con mucha gratitud y amor nos despedimos hoy. Chao, chao. Chao.